En el siguiente video hablaremos de elementos rigidizados y no rigidizados. Antes de entrar al concepto de elementos rigidizados y no rigidizados, abordaremos el tema de pandeo local. Esta deformación ocurre cuando alguna parte o partes de la sección transversal son tan delgadas que se pandean localmente antes de que los otros pandeos puedan ocurrir. La susceptibilidad de un pilar o columna a pandearse localmente se mide por la relación ancho-espesor de las alas y almas. Como se pueden observar en estas imágenes, podemos ver cómo se realiza la deformación por pandeo en el patín y en el alma. Este concepto es muy importante porque a partir de aquí se determina si el elemento pandeará en el alma o en el ala, tanto en elementos rigidizados como no rigidizados, ya que en una columna se puede presentar ambos casos. Aquí podemos observar más claramente cómo se realiza la deformación por pandeo local, tanto en el alma como en el patín. Elementos no rigidizados. Son aquellos que están apoyados en un lado paralelo a la dirección de la fuerza de compresión. Como se puede observar en la siguiente imagen, vemos el lado que se encuentra apoyado, mientras que el otro lado está libre, no tiene ningún tipo de apoyo, siendo el ala el elemento no rigidizado. Igualmente, en la siguiente imagen podemos ver el lado de apoyo y el lado libre, siendo el ala el elemento no rigidizado, tanto para este lado como para este otro lado. Esta siguiente imagen es similar a las anteriores, donde se puede observar el lado de apoyo y el lado libre. Elementos rigidizados son los elementos apoyados en dos lados paralelos a la dirección de la fuerza de compresión, como se puede observar en la siguiente imagen. Tanto el lado de arriba del alma como el lado de abajo se encuentran apoyados a través de soldaduras, por lo que el alma vendría a ser el elemento rigidizado. Acá se puede observar más claramente cómo se encuentra el elemento soldado. Acá tenemos tres imágenes donde el patín es el elemento rigidizado. Como se puede observar, tanto este lado como este otro lado se encuentran soldados, igualmente que en estas imágenes de acá. Ancho plano. Es el ancho de la porción recta del elemento excluyendo la porción doblada de la sección. Este valor es muy importante para poder determinar si va a haber pandeo local o no, ya que como se mencionó anteriormente, para determinar si va a haber pandeo local se necesita de la relación ancho-espesor. Para elementos no rigidizados en alas de sección I y T podemos ver que el ancho es la mitad del ancho total del patín. En alas de ángulos, canales y secciones Z, el ancho va a ser el ancho nominal completo. Para elementos plancha, el ancho va a ser la distancia desde el borde libre hasta la primera fila de fijaciones o desde el borde libre a la línea de soldadura. Para almas de sección T, el ancho es tomado como el peralte nominal completo de toda la sección. Para elementos rigidizados, para alas o planchas que actúan como diafragmas, el ancho va a ser la distancia de las líneas adyacentes de las fijaciones, como se puede observar en las siguientes imágenes. Mientras que para alas de secciones tubulares rectangulares, por ejemplo, en este tipo de sección, el ancho va a ser el diámetro total, mientras que para secciones rectangulares va a ser, en el caso del patín, el ancho total del patín menos el radio de las esquinas interiores a cada lado. Igualmente para el alma, va a ser el ancho del alma menos el radio de las esquinas interiores a cada lado. Estos conceptos de elementos rigidizados y no rigidizados nos sirven cuando se diseña una columna, puesto que se debe revisar si no se presenta el pandeo local en estos elementos.
Por lo tanto, la clasificación de una sección va a depender de la esbeltez geométrica de los elementos comprimidos que la componen. Se debe entonces estudiar por un lado el alma y por el otro lado las alas, siendo la clasificación conjunta del perfil la menos favorable, que será la mayor de las dos. Aquí tenemos la tabla que se encuentra en la especificación de la ISC, la cual contiene las razones ancho-espesor para elementos en compresión, en la que nos indica cuáles son las relaciones máximas ancho-espesor que no deben exceder ninguno de los distintos elementos de los perfiles. Se presenta entonces en esta tabla distintos casos. Además, se ofrece una breve descripción del elemento, la relación ancho-espesor, la relación límite del ancho de espesor, o también conocido como lambda R para cada uno de los elementos, y además nos presenta una gráfica o gráficas de los distintos elementos para que se pueda determinar el ancho plano. Miembros no esbeltos. Un elemento no esbelto es aquel en el cual la relación ancho-espesor de sus elementos a compresión no excede a lambda R de la tabla anterior de la especificación de la ISC. Es decir, un miembro no esbelto es un elemento grueso o robusto, en el cual se puede producir pandeo por flexión de miembros. Esta sección aplica para miembros solicitados en compresión con secciones compactas y no compactas, como se define en la sección B4 de la ISC, para elementos en compresión uniforme. La resistencia de compresión nominal Pn se determina basada en el estado límite de pandeo por flexión, con la ecuación mostrada. Para determinar el esfuerzo crítico se pueden presentar dos casos. Caso 1. Que el elemento se encuentre dentro de un rango de inestabilidad inelástica y por lo tanto se deberá cumplir y utilizar la siguiente ecuación. Caso 2. Aquí se considera que la falla del elemento será por el fenómeno de pandeo elástico. Para este caso, se usará la condición y la siguiente ecuación. Fe es el esfuerzo de pandeo de Euler y este se calculará de esta manera. Al diseñar, también se debe verificar la resistencia del elemento a la compresión por torsión o por flexotorsión. Esta sección se aplica a miembros con simetría simple y asimétricos, y para ciertos miembros con simetría doble, tales como columnas cruciformes o armadas, sin elementos esbeltos. Estas disposiciones se aplican a ángulos simples en los cuales la relación ancho-espesor es mayor a 20. La resistencia nominal a compresión Pn se determina basada en el estado límite de pandeo por flexotorsión y torsión con la siguiente ecuación. La tensión crítica en este tipo de pandeo se presenta en tres casos. Caso 1. Cuando las secciones doble ángulo y perfiles T se encuentran en compresión, se usaría la primera ecuación. Caso 2. Cuando se trata de ángulos dobles que se encuentran en compresión, se usaría la segunda ecuación. Y para el caso 3, cuando se trata de otros elementos tales como para miembros con simetría doble, para miembros con simetría simple, donde Y es el eje de simetría, y para miembros asimétricos, donde Fe es la menor raíz de la ecuación cúbica. Miembros esbeltos. Un miembro esbelto es aquel en el cual la relación ancho-espesor de cualquier elemento en comprensión excede el valor lambda R. Tanto la relación ancho-espesor como el valor lambda R se muestran en la tabla B41A, la cual se ha explicado anteriormente. Esta tabla se encuentra en la especificación de la norma AES. Un miembro esbelto puede ser rigidizado y no rigidizado. Además, la resistencia nominal se da a través del pandeo por flexión torsional o flexotorsional. Esta resistencia es igual a la tensión crítica por el área gruesa. La tensión crítica se puede determinar a través de los siguientes casos. Cuando la esbeltez es menor a este valor o cuando se cumple esta función, la tensión crítica debe de ser determinada con esta ecuación, que está en función del coeficiente Q, que es un factor de reducción
de la tensión crítica por pandeo elástico y de la afluencia. Caso 2. Cuando la relación de esbeltez es menor a este valor o se cumple esa función, la tensión crítica estará determinada de acuerdo a esta ecuación, que está en función de la tensión crítica de pandeo elástico. Factor de reducción Q o coeficiente Q. Este coeficiente se da para evitar el pandeo local cuando la relación ancho-espesor B sobre T no cumple, es decir, cuando esta relación es muy grande o es muy pequeña. Es ahí cuando se utiliza el factor de reducción Q. Además, el coeficiente Q interviene en la resistencia al pandeo local de miembros esbeltos. Q es igual a QS por QA, donde QS es el factor de reducción para miembros con secciones de elementos esbeltos en el patín o elementos no rigidizados, y QA es el factor de reducción para miembros con secciones de elementos esbeltos en el alma o elementos rigidizados. A continuación se explicará dónde se deben utilizar estos coeficientes Q en un perfil I. El coeficiente QS es un coeficiente de reducción para miembros esbeltos no rigidizados. Se lo realiza en la parte del patín o alas, ya que ésta posee un solo apoyo y es un elemento no rigidizado. El coeficiente QA es para miembros esbeltos rigidizados. Se lo realiza en la parte del alma, ya que éste posee dos apoyos, por lo tanto es un elemento rigidizado. Para el cálculo del coeficiente QS, se lo realizará mediante los siguientes casos. Caso 1. Para alas, ángulos y planchas proyectadas de columnas laminadas u otro miembro en comprensión para perfiles I, C o T. Cuando tenemos la relación ancho-espesor y esta es menor a este valor, QS será igual a 1. Por lo tanto, esto quiere decir que no modificará a la resistencia. En cambio, si tenemos las otras dos condiciones, se deberá realizar con sus respectivas ecuaciones. Caso 2. Para alas, ángulos y planchas proyectadas de columnas armadas, o también puede ser para otro miembro en comprensión. Igualmente para perfiles I, C o T. Se tiene tres condiciones. Cuando la relación ancho-espesor es menor a este valor, QS será igual a 1. Caso contrario, se verificará que una de estas dos condiciones cumpla y se calculará QS de acuerdo a la respectiva ecuación de la condición que cumple. El coeficiente de reducción QA se lo define con la siguiente ecuación, donde QA es igual a la sumatoria de las áreas efectivas sobre el área total, donde H sub E es igual al área menos la sumatoria del ancho menos el ancho efectivo, esto multiplicado por el espesor. Para obtener el coeficiente QA, se debe calcular el ancho efectivo BE mediante los siguientes casos. Caso 1. Para elementos esbeltos en comprensión uniforme, utilizando perfiles I y C de doble simetría. La relación ancho-espesor será mayor o igual a este valor, por lo tanto se utilizará esta ecuación, donde el ancho efectivo será menor o igual al ancho plano. Para esta ecuación, F se toma como la tensión crítica. Esta tensión crítica debe estar calculada con el coeficiente Q igual a 1. Caso 2. Para alas de elementos esbeltos de tubos cuadrados y rectangulares en comprensión uniforme, la relación ancho-espesor será mayor o igual a este valor y se utiliza su respectiva ecuación, donde de igual manera al caso anterior, el ancho efectivo debe ser menor o igual al ancho plano. Para esta ecuación, F será igual a la resistencia nominal sobre el área efectiva. F también puede ser igual a Fy, es decir, igual a la afluencia. Caso 3. Para tubos circulares cargados axialmente, la relación del diámetro sobre el espesor de la pared debe estar entre estos dos valores. Si cumple esta condición, se calcula con esta ecuación, donde el coeficiente QA es igual al coeficiente Q.
Esto es debido a que los tubos circulares están totalmente rigidizados. Al estar encerrados en un polígono, no tienen elementos no rigidizados. Por lo tanto, no se debe de calcular para este tipo de perfiles el coeficiente QS. Solamente se calcula el coeficiente QA, que va a ser igual al coeficiente Q. Bueno, a continuación tenemos las referencias en las que nos hemos basado y eso sería todo.